estamos contando ahí a 3 velocidades en el proceso de desescalada. Cualquier novedad. No nos queda más remedio que Vox usar el presentará en instrumento septiembre una moción de censura contra Pedro Sánchez y ha pedido al PP su apoyo. Santiago Abascal dice que lo hacen para evitar la ruina de España. Los populares se desmarcan porque creen que es una maniobra de distracción y reforzaría, afirman, a los socialistas. Hola, buenas tardes. Es uno de los titulares que deja el pleno convocado por el Gobierno para explicar el pacto de la Unión Europea sobre los fondos de recuperación. Un pleno con polémica porque el PSOE no ha respetado el acuerdo con los grupos sobre el número de diputados que deberían asistir. Macarena Bartolomé. Hemos visto a la bancada socialista al completo y a todos los ministros en sus escaños. Hoy también han vuelto a dedicar un largo aplauso al presidente del Gobierno, lo que le ha valido las críticas de la oposición. Partido Popular, Vox y Ciudadanos coinciden en que no es momento de ovaciones, sino de controlar los rebrotes. El presidente del Gobierno les ha pedido que sigan el ejemplo de Europa y lleguen a acuerdos con el Gobierno. Si fue posible reducir esa distancia, nadie entendería que no se pueda llegar y hacer lo mismo en nuestro país. Usted tiene que elegir entre Europa y sus socios. Usted tiene que elegir entre la moderación, la centralidad o los extremos. El Santander ha perdido 11.129 millones de euros entre abril y junio. Son los peores resultados de su historia. La crisis del coronavirus le ha obligado a destinar 12.000 millones a sanear sus cuentas, pero el banco asegura que no afecta a su liquidez ni al capital del grupo. Varias comunidades han prohibido los botellones porque se han convertido en uno de los principales focos de contagio de COVID. Hemos acompañado a la Policía Local de Barcelona esta pasada noche, la primera en la que ha sido efectiva en Cataluña la prohibición de reuniones en la calle para beber. Las multas por incumplir la norma pueden llegar a los 15.000 euros. Y la Generalitat de Cataluña podría levantar esta tarde el confinamiento de Lleida y el resto de las localidades de la comarca del Segrià. En Aragón preocupan las residencias de ancianos. Hay más de 100 internos contagiados y han muerto 2 personas. Y en la localidad guipuzcoana de Hernani han levantado el confinamiento a los vecinos de un bloque de viviendas al dar negativo las pruebas PCR que han hecho a todos. La pandemia marca también la peregrinación a la Meca que visitan cada año casi 3 millones de musulmanes. Para evitar contagios, las autoridades saudíes han limitado a 1.000 el número de peregrinos que podrán acceder a la Kaaba y con estrictas medidas de seguridad. Los Mossos tratan de detener a ese hombre que vemos. Ha subido a la azotea de este edificio del Vendrell en Tarragona después de incendiar el piso de su exmujer. Al parecer, antes la había quemado a ella, que está grave. Hay otras 3 personas heridas. La Agencia Estatal de Meteorología alerta del comienzo de una ola de calor mañana que durará al menos hasta el sábado. Una masa de aire africano provocará subidas de las temperaturas por encima de 40 grados incluso en el norte. Una situación que llega después de días y noches de mucho calor en gran parte de España. Hasta ahora una mujer no había hecho nunca un bis en el Teatro Real. La soprano Lisette Tropesa ha sido la primera con su interpretación del aria Addio del passato de la Traviata de Verdi. Su Violeta puso al público en pie. Y en los deportes, nuevos casos de positivos por coronavirus en 2 equipos de fútbol, el Almería y el Sevilla. Escuchamos el reglamento, a Edmundo Val. pidiéndole la aplicación de una norma jurídica con rango de ley, que es el artículo 6.1a del Real Decreto Ley de Nueva Normalidad, que llama el Gobierno 21/2020, y que establece que donde se puede mantener una distancia de 1,5 metros, debe mantenerse. No es suficiente el uso de la mascarilla. Así lo acordamos, además, en Junta de Portavoces o en las últimas juntas de portavoces, que solamente íbamos a permitir un aforo del 50% de los grupos parlamentarios. Y el Grupo Socialista no ha cumplido, probablemente porque querrá atronar con aplausos al presidente del Gobierno. Pero mi grupo sí ha cumplido, somos 5 de 10. Difícilmente vamos a hacer cumplir las normas a la gente si nosotros mismos no las cumplimos cuando las aprobamos. Muchas gracias, señor Val. No hay ningún precepto en el reglamento que permita prohibir a la presidencia la asistencia de sus señorías. En cualquier caso, pido silencio, por favor. Pido silencio. Puesto que la distancia interpersonal no se puede respetar, lo que sí es obligatorio durante toda la sesión es el uso de la mascarilla. Muchísimas gracias.
El Banco Santander ha presentado los peores resultados de su historia. Ha perdido entre abril y junio más de 11.000 millones de euros por la crisis del coronavirus. La incidencia de la pandemia en el Reino Unido y Estados Unidos está detrás de estos malos resultados. Ni en lo peor de la crisis financiera de 2008, el Banco Santander vio teñirse sus resultados de su color corporativo. Algo más de 11.000 millones de euros en pérdidas entre abril y junio, casi 10.800 si tenemos en cuenta los 6 primeros meses del año. La entidad lo atribuye a que la crisis ha depreciado el valor de sus inversiones en Reino Unido, Polonia y Estados Unidos y ha diluido el efecto de algunas exenciones fiscales que los bancos pueden aplicar a sus provisiones y los planes de pensiones de sus empleados. Hemos tomado unas cargas, unos ajustes contables para ajustar el valor de las inversiones históricas de goodwill a la nueva situación económica. Algo que el banco asegura que no afectará a su músculo financiero. Espero que el banco siga generando resultados positivos trimestre tras trimestre en la medida en que la economía se vaya abriendo, como ya se ha abierto. Naturalmente ese es nuestro escenario. No estamos contemplando un escenario de vuelta a los confinamientos. Esto en el día después de que el Banco Central Europeo advirtiera de que pueden venir curvas para el sector bancario y limitara los dividendos hasta el próximo año. Santander esquivará este veto con un pago de 10 céntimos por acción y espera que pueda hacerlo en efectivo en 2021. El COVID-19 lleva décadas circulando entre murciélagos, según un nuevo estudio científico publicado en la revista Nature. Esta investigación, que trata de averiguar el origen del virus, concluye que lo más probable es que haya estado en esos animales sin afectarlos hasta que pasó a una especie intermedia, que podría ser el pangolín, y de ahí a los humanos. El texto resalta la importancia de detectar el nacimiento de un virus cuanto antes para contener su propagación, algo que no ha sido posible en esta pandemia. La comunidad científica sigue trabajando para dar con el transmisor del SARS-CoV-2, pero de lo que no hay duda es de que proviene de un animal. Los saltos animal-humano están detrás del 70% de las enfermedades en los últimos 40 años, según un informe de WWF. En la raíz de todo, la alteración del equilibrio de los ecosistemas. Las probabilidades de que vivamos una pandemia similar aumentan en la medida en que tenemos ecosistemas degradados y vamos perdiendo especies. Dicen, tenemos que replantearnos el tráfico de especies, la ganadería y la agricultura intensiva, la deforestación, todo aquello que degrada los hábitats naturales. Los ecosistemas ricos en especies nos protegen de virus patógenos a través de dos mecanismos. El primero es porque las interacciones entre muchas especies hacen que la especie portadora del patógeno esté controlada demográficamente por las demás. Y otro mecanismo muy interesante es lo que se conoce como la dilución de la carga vírica. No todas las especies son igual de buenas para el patógeno, actúan de cortafuegos. Ponerse las pilas en la lucha contra el cambio climático es fundamental. El calentamiento global actúa de amplificador, favorece la transmisión de enfermedades. Al aumentar la temperatura hace que muchas enfermedades o transmisores de enfermedades que se ven beneficiados por climas más cálidos, pues se expandan a nuevos territorios. La ONU tiene una estrategia multidisciplinar en ese sentido. One Health, una salud. La crisis del coronavirus pone de relieve su importancia. Si queremos afrontar nuestra salud, tenemos que implicar a especialistas y expertos de áreas que a veces no vemos tan directamente relacionadas con la salud, como puede ser la ecología o la economía. Se trata de relacionar la salud de todos los organismos que forman parte de un ecosistema. Muchos doctores creen que funciona muy bien. Con estas palabras, el presidente estadounidense Donald Trump ha vuelto a defender el uso de la hidroxicloroquina como remedio frente al coronavirus. En Estados Unidos se han detectado 4,5 millones de casos de positivos y 150.000 personas han muerto por COVID-19, aunque el epicentro sigue siendo Latinoamérica y estos últimos días Colombia. A sus 52 años, Jorge vive de la venta ambulante. Antes de la cuarentena ganaba 7 euros al día, ahora ingresa 4. ¿Cómo vamos a hacer para la comida, para pagar arriendo, para los servicios? Richard limpia calzado en la calle. Nos cuenta que con la gente en casa no hay clientes. Yo antes atendía a 15 personas y pues ahora no atiendo ni a 2, por ahí 1 o a veces nada. Después de 4 meses de aislamiento, el presidente Iván Duque ha anunciado una nueva ampliación de la cuarentena. Se extiende el aislamiento preventivo obligatorio hasta el 30 de agosto. Una medida que a muchos no les ha sentado nada bien. No me parece de acuerdo, porque hay muchas personas que en el momento estamos en una situación muy mal. La pandemia ha aumentado la brecha entre ricos y pobres en la región. Las actividades formales tampoco se libran de las consecuencias de la crisis. Es el caso de la hostelería.
En los últimos meses el 30% de estos negocios ha cerrado sus puertas. Un ejemplo lo vemos en esta calle, donde 2 de los 4 restaurantes que había han colgado ya el cartel de se alquila.